Invito a Su Excelencia Benjamin Netanyahu a recibir su certificado de premio de manos del director. Me honran con un título honorario basado en liderazgo. Ahora bien, nuestro liderazgo es difícil de cuantificar y definir. Tenía una pregunta sobre el liderazgo de mi padre. Mi difunto padre era historiador del pueblo judío y profesor universitario. Y le pregunté antes de convertirme en primer ministro. Le dije, bueno, ¿qué es lo más importante que debo tener para liderar nuestro país? Y él respondió, ¿qué piensa usted? Le dije, bueno, debo tener una visión, también debo tener flexibilidad y la determinación, la combinación de ambas para navegar y lograr esa visión. Porque como dijo Emmanuel Kant, sabes que nada puede enderezar la madera torcida de la humanidad. Dijo, siempre tienes que recordar que no puedes venir con una sierra circular, y eso también es imposible. Y luego él dijo, bueno, eso es cierto, pero eso es cierto para cualquier cosa. Es cierto para un líder empresarial. Es cierto si eres un líder militar o un líder académico. Necesitas visión y flexibilidad. Pero hay una cosa que debes tener si quieres liderar este país. Y le dije, ¿qué es eso? Y él tenía una palabra que me sorprendió. Dijo, tienes que tener una educación. Tienes que tener una educación profunda y amplia. De lo contrario, estarás a merced de tus secretarios. Se llama estado profundo. Así que debes tener educación. Y la educación ha sido valiosa para el pueblo judío durante muchos siglos, durante milenios. Ha sido un valor aquí en Hungría también. Acabo de terminar una visita muy importante a Hungría. Hungría es un gran amigo de Israel. Nos protege en la Unión Europea, nos protege en la ONU y nada menos que en la corrupta Corte Internacional de Justicia de La Haya que apunta contra todos nosotros. Está dirigido contra los soldados y los comandantes de las FDI en el Estado de Israel. Está intentando privarnos del derecho a la legítima defensa. Hungría es el primer país que se retira de la Corte Internacional de Justicia durante esta visita. Esto es una muestra de gran amistad y ayuda al Estado de Israel. Además, discutimos sobre la cooperación en la producción de armamento que necesitamos para continuar y lograr la victoria completa en la Guerra de los 7 Frentes. Y por supuesto, también hablamos del rehén húngaro y sobre otros temas importantes en el Estado de Israel. Desde aquí salgo para Estados Unidos por invitación del presidente Trump para discutir con él, por supuesto, estos temas sobre los rehenes, sobre completar la victoria en Gaza y, por supuesto, sobre el reglamento aduanero que también se aplicó a Israel. Espero poder ayudar también en este asunto. Esa es la intención.
Y puedo decirles que soy el primer líder internacional, soy el primer líder en reunirse con el presidente Trump sobre un tema que es tan importante para la economía israelí. Hay un informe muy amplio de líderes que quieren hacer esto en relación con sus economías. Creo que eso refleja la conexión personal especial y la conexión especial entre Estados Unidos e Israel, que es tan vital en este momento. Quisiera expresar mi apoyo personal a las familias de los secuestrados que una vez más sufrirán la propaganda de guerra psicológica. Estamos pensando en sus seres queridos. Estamos trabajando incluso en estos momentos para lograr su liberación y no cejaremos. Con la ayuda de Dios lo haremos y lo lograremos. Netanyahu y Trump se reúnen para abordar los aranceles estadounidenses, la amenaza iraní y la crisis de Gaza. Jerusalén, Israel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunió el domingo con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para hablar sobre el arancel del 17% que Estados Unidos impuso a Israel. Abordó estos aranceles al partir hacia Washington tras una visita de Estado de 4 días a Hungría. Y puedo decirles que soy el primer líder internacional, el primer líder extranjero en reunirse con el presidente Trump sobre un tema tan importante para la economía israelí, declaró. Netanyahu planea reunirse el lunes con el presidente Trump en el despacho Oval, tras lo cual realizarán declaraciones públicas y una conferencia de prensa conjunta. En el punto más importante de la agenda, Irán, el presidente lo calificó como el tema obvio. Bueno, hay muchas cosas sucediendo en Oriente Medio ahora mismo que deben silenciarse, señaló. Netanyahu también incluyó al régimen de Teherán en la agenda. El primer ministro declaró: tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre cómo enfrentar la agresión iraní y proteger la seguridad y los intereses económicos de Israel. La amenaza nuclear de Irán crece a medida que aumenta su producción de uranio enriquecido.
el Organismo Internacional de Energía Atómica afirma que está a un paso de tener suficiente material apto para 5 o 6 armas nucleares. La preocupación por Irán se intensificó cuando el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reveló documentos internos interceptados por Hamás que vinculan a Irán con los atentados terrucos el 7 de octubre. Katz afirma que los documentos encontrados en un túnel de Hamás prueban que Irán financió el plan de Hamás para aniquilar a Israel. Los ex líderes del grupo extremista eliminados, Yahya Sinwar y Mohammed Deif, solicitaron $500 millones a un alto comandante militar iraní. En palabras de Katz, esta es una prueba definitiva del apoyo de Irán al plan de Hamás para destruir a Israel y al golpe del 7 de octubre. Bajo el título La destrucción de Israel, la carta solicitaba el dinero para erradicar esta entidad deformada, Israel, y reunirse en una Jerusalén liberada. En una muestra de coordinación militar, Estados Unidos ha transferido discretamente otra batería de misiles THAAD a Israel, uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses afirman que la medida busca protegerse contra un posible golpe de represalia por parte de Irán si Estados Unidos e Israel deciden embestir directamente las instalaciones nucleares iraníes. La acción militar estadounidense también podría estar provocando el retroceso de las fuerzas aliadas de Irán e Irak. Reuters informa que varias milicias iraquíes están listas para deponer las armas después de que funcionarios estadounidenses advirtieran a Bagdad que podrían ser blanco de un golpe. La reunión en la Casa Blanca se produce en un momento crítico en el que ambas naciones sopesan los riesgos de enfrentarse a Irán y el coste de la inacción. La visita de Netanyahu podría marcar los próximos pasos en la región, tanto a nivel diplomático como militar e incluso profético. Mucha atención, Israel en la profecía bíblica. Alerta Iglesia. Cristo viene.